buenas noches. Bienvenidos a la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Pedimari. Muy buenas noches para ti, Mejía, por supuesto también para todos los que nos siguen. Con los titulares ya comenzamos. Intercambia Díaz-Canel con académicos, profesores y estudiantes de la rama económica. Analiza primer ministro estrategia de enfrentamiento a la COVID-19 en Guantánamo. Interponen demanda contra 11 empresas estadounidenses por vender armas en México de manera ilegal. El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, calificó de muy motivador el intercambio que sostuvo este miércoles con académicos, profesores y estudiantes universitarios de la esfera económica. El primero de un grupo de encuentros con representantes de diferentes sectores de la sociedad que tendrán lugar esta semana. Así es, en la reunión participaron también el integrante del secretariado del Comité Central y jefe de su departamento económico, Joel Queipo Ruiz, así como el viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández. Fueron más de 3 horas de intenso y fructífero debate en el que se escucharon diferentes opiniones, experiencias y propuestas sobre cómo enfrentar los desafíos de la agenda económica nacional para superar la compleja situación que vive hoy el país, retomar la recuperación gradual de su economía y seguir avanzando en la implementación del Plan de Desarrollo Económico y Social hasta 2030. Lo imperioso de captar flujos de financiamiento externo y las formas para hacerlo estuvieron presentes en las intervenciones. Yo creo que en la inversión extranjera hay una oportunidad que no hemos aprovechado totalmente. Entonces hay que asumir una política mucho más atractiva en términos de incentivos y en términos también de reducción de riesgo. Hay oportunidades de vincular la inversión extranjera a el desarrollo local. Yo creo que el plan de la economía debe defender las inversiones que son estratégicas para el país. Y fuera de eso hay que liberalizar las inversiones. Sobre el papel de la empresa estatal socialista, principal actor económico del país, y las organizaciones superiores de dirección empresarial, también se debatió en el encuentro. Yo creo que el perfil definitivo de la empresa estatal socialista, en mi modesta opinión, no lo tenemos todavía. No tenemos ese perfil definitivo. Tenemos que repensar las órdenes. No estoy diciendo eliminarlas, tenemos que repensarlas profundamente. Mi criterio es o son empresas o no son empresas. No puede ser para mí una organización superior de dirección empresarial que le cuesta trabajo tomar decisiones sobre empresas. Los participantes abordaron las peculiaridades de la estrategia inversionista en el turismo en medio de la severa contracción que vive hoy ese sector como consecuencia de la pandemia de COVID-19. Hablaron también sobre la búsqueda de vías alternativas para canalizar las remesas, la actualización del sistema financiero y bancario con una mirada desde la ciencia y la innovación y la urgencia de generar un mayor diálogo con el sector no estatal. Eso no está sucediendo a nivel territorial con la fuerza que tiene que suceder. Y mucho más ante un escenario donde vamos a salir o debe emitirse normas jurídicas para fortalecer este sector. Si desde antes que eso suceda no empezamos a dialogar con las posibles MIPYMES, que son los trabajadores por cuenta propia que tenemos hoy, con las cooperativas agropecuarias y no agropecuarias que pueden abrirse, con estos centros astronómicos que hoy son estatales pero mañana pueden ser licitados para algunas de estas formas de gestión, ¿dónde está entonces esa capacidad de negociación, de diálogo, de búsqueda de consenso? Imprescindible resulta en este camino fomentar la cultura económica de la población. Y no solamente de la población, sino también de los trabajadores, de los jóvenes y de los cuadros de dirección del Estado y el gobierno, y también yo creo que no escapan las organizaciones políticas y demás. La capacidad de respuesta que nosotros podamos tener desde los argumentos para contrarrestar las campañas de subversión y de descrédito a la revolución cubana del enemigo pasa indiscutiblemente en estos momentos mucho más por la capacidad de tener y de disponer de argumentos económicos, de información económica para poder hacer dar una respuesta a este proceso. En el encuentro se presentó la propuesta de una guía de negocios, un trabajo conjunto entre la Asociación Nacional de Economistas de Cuba, el Ministerio de Economía y Planificación y ETEXA. En esta guía va a estar el registro completo empresarial, el tejido empresarial cubano.
Van a tener su micrositio donde la empresa va a tener la explicación completa, la dirección de correo, el objeto social o los objetos sociales, porque hay, por ejemplo, entidades que producen a la vez, dan servicios, tienen mapificación, o sea, ubicación geográfica, tienen la posibilidad de hacer encadenamientos productivos, que es muy importante, de una manera muy simple. O sea, es una guía que cuando esté en todo su esplendor, debe convertirse, ojalá se convierta en una herramienta de verdad útil a mano de todos nuestros empresarios. Junto a los profesionales del sector se escuchó la voz de los más jóvenes, los estudiantes, quienes, además de su activa participación en el combate a la COVID-19 y otras tareas, dieron a conocer sus iniciativas en la reunión. Y una propuesta para mí sería crear al interno de la Universidad de La Habana un espacio para analizar proyectos, emprendimientos por parte de los mismos jóvenes entre diferentes facultades, para que sea lo más multidisciplinario posible. Y desde su formación ya ir formando grupos de trabajo que el día de mañana, cuando se gradúen, puedan hacer cambios importantes. El presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez aseguró que este intercambio aporta mucho a la estrategia económica que adelanta el país. Los temas que han hablado realmente son temas que nosotros teníamos bastante diagnosticados. El criterio de ustedes nos ratifica esto y nos los apoya, pero ya ustedes han dado aquí también salidas que nosotros ahora con un trabajo podemos implementar, incluso apoyándonos ustedes mismos, y hay cosas que se pueden incorporar a lo que ya estamos haciendo. El mandatario brindó una detallada explicación sobre el momento actual por el que atraviesa la nación, marcado por el peor rebrote de la pandemia, un grupo de problemas no resueltos y el recrudecimiento sin precedentes del bloqueo estadounidense, principal obstáculo para el desarrollo nacional, el cual, afirmó, superaremos con el trabajo y el talento de todos. Varias acciones en marcha tendrían un impacto favorable en la economía y el bienestar de la población. Las medidas en la agricultura van a impactar, no pueden impactar de inmediato, pero van a impactar, y sobre todo la apertura que hemos hecho ahora en la comercialización de productos agrícolas va a impactar. Ahora cuando salgan las pymes, eso va a generar también todo un proceso de constitución, de organización, eso, pero va a dar más oferta de bienes y servicios. Las inversiones que estamos haciendo en el sistema electroenergético nacional nos tienen que conducir a una mejor estabilidad. La vacuna nos abre la perspectiva de tener un camino de exportación que hasta ahora no podíamos contar. Nos va a permitir primero inmunizar a nuestra población, poder volver a una normalidad posible dentro de la enfermedad y a reanimar la economía. Al agradecer a los presentes el haber acudido a la convocatoria y la sinceridad de sus intervenciones, Miguel Díaz-Canel aseguró que la mayor de las Antillas vencerá las adversidades y ratificó la confianza de contar con los economistas en ese empeño. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la El miembro del Buró Político y primer ministro de la República de Cuba, Manuel Marrero Cruz, evaluó en Guantánamo la compleja situación epidemiológica. Allí se acumulan más de 15.000 casos activos. De visita en Guantánamo, el miembro del Buró Político y primer ministro de la República de Cuba, Manuel Marrero Cruz, conjuntamente con José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública, evalúan la compleja situación epidemiológica de la provincia y las principales deficiencias de la estrategia de enfrentamiento a la COVID-19. Y se tiene que entender que el ingreso domiciliario, ya más que una necesidad, resulta imprescindible. Eso se tiene que entender, pero la gente lo entenderá más o lo entenderá menos en la medida que nosotros le demostremos que de verdad es un ingreso domiciliario. Se hizo alusión a la necesidad de combatir las indisciplinas sociales, mejorar la calidad de la pesquisa e investigación epidemiológica y controlar las áreas donde no se efectúan, estabilizar los medicamentos para pacientes confirmados y sospechosos e incrementar la vigilancia de viajeros nacionales e internacionales. Marrero Cruz hizo alusión al débil funcionamiento de los consejos comunitarios de salud e insuficiencias con la circulación de personas en horarios restringidos, poco fortalecimiento de los grupos de enfrentamientos a coleros. Insistió que la gran batalla se gana en el hogar y en la comunidad e indicó aplicar medidas de mayor restricción de la movilidad en los municipios de Guantánamo y Baracoa. Las capacidades de camas como alternativas hospitalarias crecieron en más de 1.184, de ellas 64 en la atención al grave. Sobre el ingreso y tratamiento oportuno, se habilitará el Policlínico Hospital de El Salvador
con disponibilidad de oxígeno y 9 camas de terapias, así como 7 nuevas capacidades en Baracoa para priorizar la atención a los municipios del este. Desde Guantánamo, Ernesto Martínez y Miguel Reyes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y al cierre de este martes, el Ministerio de Salud Pública de Cuba notificó 9.363 nuevos casos de la COVID-19 y lamentablemente fallecieron 98 personas por complicaciones con la enfermedad. La Habana, Ciego de Ávila, Cienfuegos y Matanzas son los territorios con mayor número de contagios. En las terapias intensivas permanecen ingresados 368 pacientes, 140 críticos y 228 graves. Del total de casos confirmados, 1.761 están en edades pediátricas, 103 son lactantes y 55 son menores de 6 meses de edad. El director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, doctor Francisco Durán García, reiteró la necesidad de cumplir estrictamente las medidas higiénico-sanitarias para cortar la transmisión. Esta noche arribará a Cuba una nave de Cubana de Aviación procedente de la República Bolivariana de Venezuela con otro grupo de especialistas que contribuirá al enfrentamiento a la COVID-19 en varias provincias. Nuestros corresponsales en Caracas estuvieron en la despedida de los galenos. Más de 160 médicos cubanos, especialistas en medicina general integral, que cumplen misión internacionalista en Venezuela, fueron abanderados en uno de los salones del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía antes de viajar a la mayor de las Antillas para combatir la pandemia. Los galenos forman parte de la 18ª Brigada del contingente Ernesto Che Guevara y enfrentarán la COVID-19 en las provincias de Ciego de Ávila y Mayabeque. Para nosotros es un orgullo inmenso que la Revolución Cubana y la dirección de la misión médica aquí en Venezuela haya depositado su confianza para esta hermosa tarea que vamos a hacer en la patria, y para toda la brigada también es un orgullo inmenso, ya que estamos ratificando una vez más nuestro compromiso con la revolución, con nuestro presidente y sobre todas las cosas con nuestro pueblo de Cuba que tanto nos necesita. Hasta la fecha, más de 600 médicos y 277 profesionales de la enfermería han viajado desde Venezuela para apoyar la lucha contra la pandemia en Guantánamo, Ciego de Ávila, Matanzas y Mayabeque. Además, autoridades del gobierno bolivariano han expresado su apoyo incondicional a Cuba con el envío de alimentos e insumos médicos, un gesto que reafirma la solidaridad entre ambas naciones. Desde Venezuela reportamos Raúl Verdesie, Joan Bárcena y Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El gobierno de México interpuso una demanda civil contra 11 empresas estadounidenses que se dedican a la fabricación de armas. Las acusan de distribuirlas de manera ilegal y posibles implicaciones en 17.000 asesinatos en la nación mexicana. La presentación del recurso legal estuvo a cargo del canciller Marcelo Ebrard, quien indicó que México no tiene intención de interferir en la política interna de Estados Unidos con relación a la venta y posesión de armas. Según el Departamento de Justicia estadounidense, a través de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, entre 2014 y 2018, 7 de cada 10 armas recuperadas por la policía en México tenía su origen en Estados Unidos. Por su parte, el canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, se reunió con el vicesecretario del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, Enrique Mora, quien se encuentra en Teherán para participar en la toma de posesión del presidente iraní. Javad Zarif exhortó al bloque europeo a no continuar con las políticas basadas en presiones y amenazas. Los problemas generados por la falta de buena voluntad y negligencia de Washington explican la posición de la República Islámica en la implementación del acuerdo nuclear. También el vicecanciller de Irán exigió al bloque europeo levantar las sanciones que pesan sobre la nación persa. Vamos con más. La Organización Mundial de la Salud solicitó imponer una moratoria en las dosis de refuerzo de las vacunas contra la COVID-19.
El objetivo es asegurar al menos el 10% de inmunizados en todos los países a finales de septiembre y el 30% para inicios del próximo año. El director de la OMS, Tedros Adhanom, señaló que los países pobres solo han administrado 1,5 dosis por cada 100 habitantes. El alto cargo llamó a los ministros de salud del G20 a que en su reunión del próximo mes asuman obligaciones concretas para apoyar los objetivos de la vacunación a nivel mundial. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, exhortó hoy a políticos de Estados Unidos a utilizar los fondos de la subversión en el enfrentamiento a la COVID-19. En su cuenta en Twitter, el canciller señaló que mientras desde la Florida se promueve una intervención humanitaria, Cuba no tiene en cuenta que en ese estado suman más de 2 millones de casos con el nuevo coronavirus y 39.000 muertes. Rodríguez Parrilla añadió que un mínimo de decencia moral conduciría a los políticos a emplear ese presupuesto para aliviar su sistema de salud. El jefe de la diplomacia cubana en numerosas ocasiones ha denunciado que Estados Unidos utiliza la emergencia sanitaria como excusa para destruir la revolución cubana. Las recientes sanciones de la Unión Europea contra Nicaragua, unido a los ataques mediáticos contra Venezuela y Cuba, reflejan una estrategia de presión constante para demonizar a los gobiernos de esos tres países. Así es, Mejía. Con el análisis esta noche, la periodista Diana Valido. Bienvenida. Hola, muy buenas noches para ambos. Desde que el gobierno de Donald Trump definió a Cuba, Nicaragua y Venezuela como la troika del mal, con esta etiqueta vino adjunto un grupo de sanciones que eran las medidas públicas para castigar a sus gobiernos por no bajar la cabeza. También venía en el paquete un financiamiento público para acciones un poco más privadas que tendrían un efecto acumulativo en el desplome de esos tres gobiernos. La pregunta es, ¿por qué contra estos tres países? ¿Qué tienen en común? Ante los cambios políticos que ha vivido América Latina en los últimos años, Venezuela, Nicaragua y Cuba representan un estandarte de la izquierda que se ha mantenido en la región y definitivamente eso molesta. La influencia maligna de Cuba es evidente en Venezuela y en Nicaragua. Venezuela merece ser libre, Nicaragua merece ser libre. Y en la Casa Blanca siempre diremos, ¡que viva Cuba libre! Como dijo el presidente Trump el lunes, los días de Ortega están contados y pronto el pueblo nicaragüense será libre. Se están valorando todas las opciones. Planeamos hacer cosas imprescindibles para garantizar que el pueblo de Venezuela pueda expresar su opinión y reine la democracia. Eran declaraciones de los últimos años porque los planes contra la llamada troika del mal son a largo plazo. Washington tiene en su almanaque bien marcado los antecedentes de sus fracasos, por ejemplo, los intentos de golpe contra Maduro, la amenaza de intervención militar humanitaria aplicada a Caracas y ahora a La Habana. Y si miramos un poco más atrás, la victoria del Frente Sandinista de Liberación Nacional en 1979 que derrocó a la dictadura de Somoza apoyada por Estados Unidos. En el caso de Cuba, también la lista es larga sobre los mecanismos usados para destruir a la revolución. Pero miremos los hechos más actuales. En días recientes, la Unión Europea sancionó a altos funcionarios del gobierno de Nicaragua, utilizando como justificación la violación de los derechos humanos de ciudadanos contrarios al gobierno. Lo cierto es que el presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porras, en entrevista con Sputnik, aclaró que su gobierno investiga a varios individuos que estuvieron vinculados con el golpe de Estado de 2018 y que buscaban repetir un escenario similar de cara a las elecciones de noviembre. Financiados a través de varias ONG, ya tenían las plataformas listas y estaban divulgando una serie de informaciones falsas para anunciar que habría fraude electoral, que las elecciones no serían legítimas y legales, y llegado el momento usar parte del financiamiento para generar un escenario de caos. Pero eso no es todo. Mientras le llegaban estas sanciones a Nicaragua desde la Organización Europea por desmontar un complot, Estados Unidos ya estaba haciendo sus gestiones de cara a los comicios con un programa llamado Asistencia Responsable en Nicaragua. Dicho programa contempla desde el 11 de agosto de 2020 hasta el 10 de febrero de 2022 la asignación de $2 millones para llevar a cabo ellos mismos una transición ordenada del gobierno de Ortega.
Por tanto, no está en sus planes esperar los resultados de las elecciones en Nicaragua. Por cierto, también para Venezuela hubo una organización y una oficina para la transición. Resulta interesante que si bien la etiqueta de la troika del mal la puso Trump, el gobierno actual no la emplea públicamente, pero los financiamientos para los planes de derrocamiento continúan. Con las tres naciones se han usado las mismas cartas: sanciones, planes de transición, ayuda humanitaria y demonización de sus mandatarios. También entra en esta receta culpar a dichos países de todo lo que ocurra en naciones vecinas contrario a los intereses de sus gobiernos. Ejemplo, cuando Colombia acusó al gobierno de Maduro por las protestas sociales. A Washington le preocupa más que la supuesta troika sus alianzas. Tanto Venezuela como Cuba y Nicaragua son partidarios de la integración, del intercambio y la solidaridad como respuesta a los cercos. Los tres países son miembros del ALBA TCP y de la CELAC. Los tres países también ven aliados en Irán y Rusia, donde Washington ve enemigos. De ahí que lo que hemos visto hasta el momento confirma que las etiquetas para Cuba, Nicaragua y Venezuela evidencian que son el epicentro de una guerra donde no pidieron estar, pero apenas comienza. Así me despido. Nos vemos mañana. Retomamos temas de la actualidad nacional. El miembro del Buró Político del partido y primer ministro Manuel Marrero Cruz señaló deficiencias en los protocolos de enfrentamiento a la COVID-19 en Holguín. Le acompañó el ministro de Salud Pública, doctor José Ángel Portal Miranda. En la provincia de Holguín, además de las situaciones objetivas producto de la COVID-19 y el impacto del bloqueo, no se trabaja bien, pues el incremento de los casos es una realidad. Así lo señaló el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, quien con el oído bien pegado a la tierra y el sentir de la población dejó claro que este es un tema bien difícil que rebasa las experiencias y la infraestructura. Nosotros estamos convencidos y no hay ni un solo papel de esto que diga se trabaja poco, se está trabajando muchísimo, pero también hay muchas insuficiencias. Esta situación que tenemos hoy sobrepasó los límites. Nosotros tenemos que estremecernos y darnos cuenta que la situación es muy compleja y por tanto lleva y requiere soluciones complejas para poder resolver este asunto. Llegar a más de 8.000 ingresos domiciliarios y dentro de ellos más de 800 casos positivos. Hay un riesgo latente muy grande. Pero si nosotros no tenemos pleno dominio de que esas personas están siendo visitadas diarias, que se le está tomando la temperatura y la presión diaria, como es un ingreso, como es una visita médica, el medicamento que requiera, entonces la situación se nos va de las manos. No obstante, no se pierde un minuto aquí. Lo que más preocupa es el sistema de atención primaria. La mayor incidencia del virus se reporta en los municipios de Holguín, Moa, Mayari y Cueto. Se suma el incremento de la letalidad, que en el mes de julio fue de 0.87. Es decir, los fallecidos contra los casos confirmados en Holguín está por encima de la letalidad del país. El riesgo de morir aquí en Holguín es más alto. Holguín se puede lograr mucho más en favor de la vida. El camarógrafo Eide La Pera y Jordanis Rodríguez Laurencio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas noches. Con el título del pugilista Arlen López, Cuba ya supera la actuación de Río de Janeiro en 2016. Independientemente de las medallas alcanzadas por nuestros atletas, la delegación cubana se ha mostrado a un altísimo nivel, con una alta eficiencia para un pequeño grupo de deportistas. Para conocer detalles de lo acontecido y lo que está por suceder, hacemos contacto con el colega Pablo Otero. Adelante, Pablo, saludos. Bien, muchísimas gracias, Alejandro. Un saludo para ti, por supuesto, para todos los cubanos que están con el noticiero estelar. La delegación de nuestro país ya llegó a 5 medallas de oro en la jornada más reciente aquí en los Juegos Olímpicos, con el título del boxeador guantanamero Arlen López, que se convierte en bicampeón olímpico ahora en la división de 81 kilogramos. Veamos una síntesis de las declaraciones que ofreció Arlen López cuando se colgó la medalla de oro. Hacer sonar el himno nuevamente en unos Juegos Olímpicos, volver a retomar el título olímpico en una división donde por mucho tiempo, hasta los Juegos Olímpicos de Río,
Julio César Lacruz fue el que rompió el hielo y poner en alto de nuevo ese peso. Pienso que no cualquier ser humano, no cualquier atleta hace. Anteriormente, hace 2 o 3 años, bajé un poco el nivel, pero di a demostrar que en las Olimpiadas no fallo. Hasta el sol de hoy no fallo en las Olimpiadas y no voy a fallar. Bueno, ya el boxeo cumple su pronóstico precompetencia de ganar 2 títulos, aunque todavía no han subido a lo más alto del podio los 2 atletas que están en los pronósticos de la mayoría de los cubanos, que son los casos del capitán Julio César Lacruz y de Andy Cruz. No es que los 2 tengan la victoria segura, pero todavía les queda el camino para llegar al oro y por supuesto de ganar uno de ellos, o quizás los 2 como todos esperamos, sobrecumpliría su pronóstico precompetencia el buque insignia. En el atletismo vamos a tener 2 finales en esta jornada que comienza. Ahora en la noche va a estar en la final del triple salto para hombres Cristian Nápoles. Eso será al filo de las 10 de la noche aproximadamente. Y Yarisley Silva, nuestra guerrera del salto con pértiga, estará en la final al filo de las 6:20 de la mañana, hora de nuestro país. Ustedes saben que Yarisley ya no tiene los resultados de hace algunos años de la superélite, pero es una guerrera, es una atleta muy corajuda y por supuesto siempre tenemos que estar a la expectativa. Bueno, también vamos a tener al filo de las 6:30 de la madrugada las primeras eliminatorias del relevo 4x400, donde estará la posta larga femenina de nuestro país, que recientemente se tituló en el Mundial de Relevo. En el canotaje, dentro de pocos minutos, al filo de las 9:15 de la noche, hora de nuestro país, van a estar en semifinales. Nuestras canoístas serán Yarisley Cirilo y Catherine Nuevo, que ayer se colaron directamente en semifinales. Y ojo con estas muchachas que vienen con muy buenos resultados en Copas del Mundo. No digo que sea fácil ni mucho menos entrar en medallas, pero solo estoy alertando. Y en cuanto a la lucha, vamos a tener el debut de Yandri Garzón y de Laura Eren en la lucha libre, que por supuesto de avanzar estarían llegando a semifinales cuando ya avance la madrugada. Y en el pentatlón moderno comenzará la clasificación en la esgrima específicamente, y ahí estarán los cubanos Lady Laura Moya y Lester Dex. Esta es la actuación de nuestra comitiva en esta jornada que está por comenzar aquí en los Juegos Olímpicos de Tokio. Te devuelvo la señal, Alejandro, a los estudios centrales. Gracias, Pavel. Pues otras pruebas para no perderse esta fecha serán las semifinales del baloncesto masculino entre Estados Unidos, Australia y Francia, Eslovenia, así como las del voleibol. También es el debut del karate olímpico, continúa la escalada deportiva y el atletismo seguirá deslumbrándonos con sus marcas. Por otra parte, un nuevo grupo de atletas de tiro deportivo y levantamiento de pesas que participaron en los Juegos Olímpicos de Tokio regresaron esta tarde a Cuba. Liderados por el medallista de plata Leuris Pupo, la pequeña comitiva estuvo compuesta además por los tiradores Eglis de la Cruz y Jorge Félix Álvarez, así como los pesistas Eyurkenia Duvergel y Olfide Sáez, junto a entrenadores y federativos. Informa el periodista Víctor Vitaliano Báez que la representación antillana fue recibida en la terminal aérea capitalina por el vicepresidente en funciones Olietti Rodríguez y el director general de Deporte para Todos, José Cedeño, además de otros directivos del INDER. A cada uno de los integrantes de la delegación se les entregó el sello de la dignidad. Concluye así esta cita con la actualidad deportiva en El Estelar. Muy buenas noches. Gracias, Alejandro. Buenas noches. Hasta mañana. Y en Matanzas comenzó la distribución y entrega gratuita de módulos de alimentos donados por Naciones Solidarias. Integrantes de organizaciones estudiantiles y de masas suman fuerzas para otorgarle mayor agilidad a este proceso. Desde horas tempranas en los almacenes de la empresa comercializadora y de servicios de productos universales Matanzas se cargan camiones para la distribución por bodegas del módulo de alimentos donado por países hermanos. En la provincia el proceso de entrega comenzó por los municipios Cárdenas, Matanzas y Colón. Todo ha estado muy bien organizado, la transportación hasta ahora no nos ha fallado. En el caso de todo el equipamiento de grúas y esas cosas, los compañeros de Cubisa han estado al tanto de toda esta manipulación. Tenemos que reconocer el apoyo que están dando las organizaciones de masa en cada territorio, es decir, en las circunscripciones donde estamos distribuyendo, para agilizar el proceso de entrega de todos estos productos a la población. En la cabecera provincial, los más de 5.500 núcleos familiares del Consejo Popular Peñas Altas serán los primeros en recibir el donativo.
En los próximos días, los demás núcleos familiares del municipio Matanzas recibirán el módulo que consta de arroz, pasta alimenticia, frijol, azúcar y 1 litro de aceite. En el caso nuestro, recibir esta donación, teniendo en cuenta que viene de países que son amigos de Cuba, lo recibimos con beneplácito, satisfacción y que en realidad es gratis, que lo debemos de compartir entre la familia. Bueno, nos sentimos muy felices y satisfechos de ver cómo Cuba no está sola, cómo varios países se han solidarizado, a un país pequeño, bloqueado, que tanto ha brindado solidaridad al mundo entero, y ver cómo hoy es retribuida cuando más lo necesita en estos momentos tan difíciles de pandemia y de situación a nivel global. Trabajadores sociales asistirán a las personas vulnerables en la recogida del donativo. Aunque el llamado es a agilizar el proceso, las personas tienen un plazo de 30 días para adquirir los productos. Desde Matanzas, Janet Peña Costa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas noches. Continuamos con actividad de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en horas de la tarde hasta primeras horas de la noche, que han llegado a ser fuertes en algunas localidades, como ocurrió en la Virgen del Camino, en La Habana, con 78 milímetros de precipitación y 75 milímetros en Pilón, en la provincia de Granma. Esto se debe a la presencia de una baja superior en las inmediaciones del oriente de nuestro país, también la presencia de una vaguada que incentiva los procesos de precipitación que han llegado a ser fuertes aquí en la provincia de Granma y Las Tunas, también en algunas localidades del interior del resto de nuestro país, y en la parte occidental y central mañana estará la mayor probabilidad de lluvia con el movimiento hacia el oeste de esta vaguada. Y observen también que estará amaneciendo con cielos parcialmente nublados en la región occidental y en el resto del territorio con sol y algunas nubes. Desde el final de la mañana estará parcialmente nublado y se nublará en algunas localidades del interior y costa norte de las regiones occidental y central, con algunos chubascos y tormentas eléctricas que serán más aislados en el oriente del país. Y en cuanto a las temperaturas mínimas, en esta próxima madrugada estarán entre 22 y 25 grados Celsius, y las máximas por la tarde con mucho calor de 32 y hasta 35 grados Celsius. Pueden haber valores superiores hacia zonas del interior del resto del país. Los vientos serán variables débiles, por eso sentiremos mucho calor, y por la tarde soplarán las brisas con velocidades de hasta 20 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todos nuestros litorales, excepto mar tranquila en ambos litorales de la región central. Para los próximos 3 días, poca variación en las condiciones del tiempo, algunos chubascos y tormentas eléctricas debido al paso de las ondas tropicales y las bajas superiores que incentivan los procesos de precipitación, y las temperaturas extremas muy elevadas con valores en la tarde de 33 y hasta 34 grados Celsius. Esto es todo en cuanto al tiempo. Que tengan un feliz día y hasta mañana. Hasta mañana, doctora. Vamos con más. El Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas aprobó en días recientes promover como primera secretaria de la organización a Ailín Álvarez García, quien ejercía como segunda secretaria. Al compañero Diosvani Acosta Abrantes se le reconocieron sus resultados de trabajo como primer secretario y pasará a desempeñar otras tareas asignadas por la dirección del partido. Además, se promovió a Lizara Corona Oliveros para ocupar la responsabilidad de segunda secretaria y a Dilberto González García para atender la esfera de jóvenes trabajadores y combatientes en el Buró Nacional de la UJC. Sobre la recién electa primera secretaria, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez dijo que es una dirigente juvenil con muy buenos resultados y ejemplo para nuestra juventud. Buenas noches. La tercera jornada Habana Titiritera Figuras entre Adoquines inició hoy de manera virtual. Las palabras de apertura del evento estuvieron a cargo de Erwin Maza Morgado, director de Teatro La Proa y director general del encuentro. El taller de construcción Reciclando para crear marionetas, impartido por el mexicano Hugo Conti, conocido como el fabricante de monstruos, estuvo entre las primeras acciones de la jornada. Además, hubo espacio para el homenaje a programas históricos de la televisión que tuvieron a las marionetas como protagonistas. Asimismo, se ofrecieron pequeñas puestas en escena de agrupaciones como El Arca, La Proa y Las Estaciones. El evento puede seguirse por el perfil de Facebook Habana Titiritera y por el canal de YouTube Teatro La Proa. La cultura cubana lamenta hoy el fallecimiento del pintor popular Noel Guzmán Bofil Rojas, remediano de nacimiento y radicado en Santo Domingo, Villa Clara, quien justamente hoy hubiera cumplido 67 años. Su obra forma parte de importantes colecciones cubanas y extranjeras.
El cumpleaños 67 del pintor Noel Guzmán Bofill no es motivo de alegría, pues lamentamos su fallecimiento a causa de una pandemia que no tiene rostro, deteniendo la vida de los seres humanos, entre ellos de los artistas. Pintor autodidacta, dibujante naif, popular, seguidor del humor y folclore de Feijó, además de muralista, escritor, poeta y sobre todo uno de los más grandes pintores populares cubanos. Su forma llamativa, excéntrica de asumir la vida y de compartirla con los demás, lo convirtió en un artista de constante hacer, llevando fuertemente de la mano a las artes plásticas y a la poesía, y luchando desde el arte contra la COVID-19. Un pasaje de la última visita que realizamos a su casa taller en Santo Domingo nos devuelve a ese ser que vivió en lo real maravilloso y que será recordado no solo por su arte, también por su peculiar forma de ser. Desde Villa Clara, Hilda Cárdenas Conyedo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y artistas cubanos participan en la Cuarta Bienal del Sur Pueblos en Resistencia de Venezuela, que inició este 4 de agosto de manera virtual. Los cubanos Judith Vidal Faife, con el proyecto de Tejedoras entre hilos, alas y pinceles, Yusnier Jiménez Quintana con la serie Rescate de Antonio Maceo y Ricardo Miguel Hernández con la selección de fotografías Cuando el recuerdo se convierte en polvo, forman parte de la representación cubana que se completa con la muestra Grabado en Revolución del taller experimental de la gráfica que reúne obras de los artistas Carlos del Toro, Agustín Bejarano y José Contino. Con esta información me despido. Tenga usted muy buenas noches. Gracias, Liet. Buenas noches también para ti. Y los acontecimientos ocurridos el 11 y 12 de julio forman parte de una operación política comunicacional para reflejar el supuesto estallido social y promover un cambio de régimen en medio de la situación epidemiológica del país y el recrudecimiento del cerco genocida del gobierno de Estados Unidos. Durante los últimos días, este noticiero ha mostrado evidencias de un golpe blando financiado desde Washington. El material que les ofrecemos a continuación revela el vínculo entre organizaciones contrarrevolucionarias radicadas en el exterior y elementos terroristas con ciudadanos cubanos que participaron en esos actos vandálicos y hechos violentos para subvertir el orden constitucional. En las últimas 2 décadas, los gobiernos norteamericanos destinaron cerca de $250 millones para programas de subversión en Cuba, canalizados principalmente por la Fundación Nacional para la Democracia, NED, y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Financiar proyectos de cambio de régimen a partir de los disturbios y hechos vandálicos del domingo 11 de julio es la nueva prioridad. Pero ¿quiénes participaron en la conformación del guión de un presunto estallido social en Cuba? Tenemos que pedir una intervención internacional encabezada militarmente por los Estados Unidos para poner fin a este régimen ilegítimo. Semanas atrás, Orlando Gutiérrez Boronat, con vínculos terroristas y cabecilla de la organización contrarrevolucionaria en el exterior Directorio Democrático Cubano, y el excongresista Lincoln Díaz Balar sostuvieron un encuentro para evaluar las acciones a desarrollar hasta diciembre próximo, a fin de desestabilizar al gobierno. La realización de acciones de rescate de países bajo regímenes comunistas es uno de los principios del memorándum de entendimiento entre el Directorio Democrático y la Brigada de Asalto 2506. Esta última ponderada por el expresidente Donald Trump como uno de los actores de la estrategia anticubana bajo la dirección de Johnny de la Cruz. Estas organizaciones enviaron a sus seguidores
un diseño de movimiento de desobediencia civil donde se exponen pasos y el accionar para derrocar la revolución a partir de estudios realizados en Rumanía, Yugoslavia y otros países de Europa Occidental. Estoy aquí con mi amigo Luis Zúñiga y vamos a estar comentando y conversando sobre algunos señalamientos, algunos estudios que hemos hecho sobre los procesos de cambio social bajo diferentes regímenes totalitarios. No es un curso político, es un curso social, es un curso sobre entrenamiento de una vía que busca abrirle caminos a la sociedad cubana. El movimiento social, la acción de las comunidades es una forma superior de canalizar las energías de una nación. Los acontecimientos ocurridos entre el 11 y el 12 de julio de 2021 evidencian un minucioso análisis del contexto socioeconómico, marcado por elevadas cifras de casos de COVID-19, las interrupciones del servicio eléctrico provocadas por fallas en los sistemas de generación nacional y los efectos del recrudecimiento de la guerra económica contra la mayor de las Antillas. En pocas horas, la matriz de opinión de crisis humanitaria fue suplantada por el reclamo de libertades, el fin del comunismo y las denuncias de represión, elementos que amplificaron grandes medios de comunicación como CNN en español, televisoras de la Florida en articulación con plataformas digitales financiadas por Washington, la prensa de derecha española y la compañía Twitter. Esta operación en redes sociales exacerbaba la atmósfera de confrontación generalizada en varias provincias. A la par, organizaciones contrarrevolucionarias como la Nueva Nación Cubana en Armas incitaban al odio y la violencia. Estaba Cuba con el hierro en la mano y plomo con ellos. Es gente para problemas. Cubano herido para problemas. Me matas o me mato. Es para Cuba con las armas. Yo no voy a estar en drama. Acciones, lo que me cueste. Ay, bendiciones. Eduardo Arocena, mira qué patriota. Se trata del connotado terrorista Eduardo Arocena, quien introdujo el dengue en 1981 y es responsable del asesinato de Félix García Rodríguez, agregado de la misión diplomática cubana ante las Naciones Unidas. A partir del empleo de maniobras características del golpe blando, los operadores políticos construyeron escenas de un levantamiento popular en Cuba. En conferencia de prensa ofrecida por el alcalde de Miami, Francis Suárez, donde participaron Orlando Gutiérrez Boronat del Directorio Democrático Cubano y Marcel Felipe Cañero, cabecilla de la Fundación Inspire America, se solicitó una intervención al gobierno de los Estados Unidos. Pedimos una intervención internacional liderada por los Estados Unidos para proteger al pueblo cubano de un baño de sangre. He estado en contacto con el Departamento del Estado de los Estados Unidos y ellos están monitoreando las protestas pacíficas en Cuba. En este escenario, Rosa María Payá Acevedo y Lyudmila Santiesteban Cruz, integrantes del proyecto enemigo Cuba Decide, emitieron indicaciones a su base operativa en territorio cubano para unirse al supuesto levantamiento del pueblo. La convocatoria a sumarse a las manifestaciones y la incitación a disturbios utilizando la coartada de la sociedad civil local centró el discurso de elementos contrarrevolucionarios como Yamila Betancourt García, alias la hija de Maceo, en su habitual programa Cuerpo de Guardia. Todo lo que cría perro, que todos los barrios hay alguien que cría perro y pelea y los pone a pelear y toda la cosa, llévalos también, suelten los pitbulls para allá, suéltenlos para allá y que Dios los bendiga a todos. Sí, imagínate tú, pobres perros, pobres cubanos, pobres todo, pobres todo. Pobres todo, es un enfrentamiento. Al dispositivo mediático para generar acciones hostiles se incorporaron el youtuber cubano radicado en Estados Unidos Alexander Otaola Casals, Alex Otaola, el líder del proyecto Somos Más, Eliezer Ávila Sicilia, y los influencers Manuel Milanés Pisonero y Alain Lambert Sánchez, conocido como paparazzi cubano. Estamos monitoreando todos los movimientos, estamos viendo para dónde están huyendo todos ustedes.
¿Qué se estarán robando? ¿Quiénes estarán huyendo en este momento? En la madrugada de los Cayos de la Florida saldremos miles de lanchas hacia Cuba. A las 2 de la mañana todos hacia Cuba por Cuba libre. El propio 11 de julio, William Cabrera González, Willy, y Jorge Luis Fernández Figueras, cabecillas de la Nueva Nación Cubana en Armas y los Lobos Solitarios respectivamente, realizaron una transmisión en vivo a través de internet en la cual anunciaban una infiltración militar por la zona occidental. La operación está asegurada financiera y materialmente por el Directorio Democrático y la Brigada 2506. Con este propósito, desde inicios del presente año, la NNC en Armas inició el reclutamiento de hombres mediante las redes sociales, todo ello promovido desde territorio estadounidense con total impunidad. Que estamos bajando rumbo sur, como dijimos, vamos para arriba a nuestra tierra, y el que tenga su hierro ya, el que tenga su maquinón, estamos listos, mi hermano. De toda Latinoamérica hay que unirse y vamos a unirnos y vamos rumbo sur. La LNNC en Armas, sus hermanos aquí. Al mismo tiempo, Karel Fernández Sánchez, autotitulado presidente del Partido Martiano Cubano, anunció que se dirigía a la ciudad de Versalles para abordar una embarcación con destino a La Habana, promesa que nunca cumplió. Y le vamos a quitar las armas. Vamos para Cuba hoy y vamos en camino. Vamos a coger todas las lanchas, todo lo que tenemos. Vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer. Durante las investigaciones de los actos vandálicos y violentos dirigidos a subvertir el orden constitucional, se comprobaron vínculos entre participantes en los disturbios y elementos contrarrevolucionarios radicados en el exterior. Soy miembro de un grupo de WhatsApp llamado SOS Puerto Padre. En ese grupo se publican videos y chat que estoy en desacuerdo con esas cosas. Y hoy, 14 de julio, Yaciel Medina me incitó a que cometiera actos contra la policía de mi localidad, con que le metiera candela a las patrullas, con que le metiera candela a la policía, al centro de PNR. Eso es una botella con alcohol para adentro y bastante alcohol en delicia ahí que se quemó, ¿me entiendes? Y nadie lo va a ver. Destapado todo el mundo por la madrugada afuera. Soy Ricardo Rodríguez, estoy en Estados Unidos, pero soy de Puerto Padre. Reúnanse en su casa, visítense, conversen. ¿Cuánta gente aquí? 3 en este barrio, 5 allá, 8, 10. Vamos a buscar 2 más cada uno. Así funciona. Yo recibo llamadas del exterior, me hablan de una aplicación, de un VPN. Ya yo el día 13 me logro conectar a internet por medio de la aplicación. El grupo fue creado el grupo con el nombre de Liberemos Así o Liberen Así. Puse a las personas que yo consideraba, los pusieron en el grupo y se comienza ya las pláticas fuertes. Coger botellas, llenarlas de combustible, hacer tipo mecha, que esas botellas van a ser tiradas a la policía, a las casas de los policías, cosas así. Crear tablas con puntillas que se iban a hacer puestas debajo de las patrullas para hacer ponchadas y no pudieran avanzar. Yo vivo aquí en Estados Unidos y aquí están planeando, ponerle internet gratis a toda Cuba. ¿Cómo van a hacer eso? Hacer esto en Estados Unidos, loco, esto no es Haití ni nada de eso. Aquí hay tecnología que tú ni te imaginas, ni te pasa por la cabeza que existe. La gente está en libro, de verdad, aquí hasta tiempo directamente calentando porque este es un cabrón, dice que la revolución entrega toda esta para ver si prosperamos. La eliminación física de los dirigentes, eso sería una cuestión que ya el propio desarrollo de la lucha te irá diciendo todo lo que hay que hacer. Eso es lo que se llama sobre la marcha, iremos conociendo cuál es la oportunidad y el método para eliminar a fulano o mengano. La operación política comunicacional para reflejar el supuesto estallido social y promover un cambio de régimen en medio de la compleja situación epidemiológica del país y el recrudecimiento del cerco económico pone al descubierto los verdaderos intereses del imperio. Acuso al gobierno de los Estados Unidos de estar implicado directamente y de tener grave responsabilidad
en los incidentes que ocurrieron el 11 de julio. La manipulación de imágenes e información con fines políticos en plataformas como ADN Cuba, la adulteración de contenidos de los medios de prensa cubanos, el ciberataque a varios de ellos y el empleo de sistemas de inteligencia artificial y Big Data dan cuenta de las burdas acciones de injerencia de la Casa Blanca. El 15 de junio se lanzó la convocatoria SOS Cuba en Nueva York y usaron a agentes pagados por el gobierno de los Estados Unidos que han cometido actos ilegales aquí en Cuba para tratar de obstaculizar el pronunciamiento de la Asamblea General de Naciones Unidas contra el bloqueo. A partir del 5 de julio, ese laboratorio mediático que opera desde la Florida lanzó la campaña en Twitter de intervención humanitaria a Cuba, que el día 9 de julio activaron nuevas variantes. Es una agresión del gobierno de los Estados Unidos que hoy no necesita misiles, no necesita marines y que tiene una enorme capacidad para las acciones de guerra no convencional. Mientras Cuba realiza ingentes esfuerzos para superar la pandemia de COVID-19 y sortea los obstáculos de un bloqueo genocida, el gobierno de los Estados Unidos utiliza el algoritmo de ciberguerra para socavar la unidad del pueblo en torno a la obra común de la revolución. La revolución cubana borró para siempre las semillas de la maldad, del odio, del deshonor y el crimen. Es importante por eso que busquemos las causas profundas de la violencia que empuja por emerger ante las necesidades y cumplamos la labor pendiente para hacer que predomine en la herencia cubana el gen de los bravos, de los honestos, de los justos, de los honorables, de los alegres hijos de esta tierra cubana. Y acaban de ver ustedes evidencias de las acciones terroristas y de subversión del llamado golpe blando que desde los Estados Unidos de Norteamérica se trabaja contra Cuba. Así es, estas y otras informaciones en la www.canalcaribe.icrt.cu y para más interacción estamos activos en Facebook y Twitter, somos @canalcaribecu. Recuerde cuidarse, mantener las medidas higiénico-sanitarias. Mañana a las 8 de la noche volvemos con más informaciones. Buenas noches. Tenemos el reto de incorporarnos no solamente desde la capacidad de generar pensamiento o teorización sobre el